Buenos días, profesor tutor, mi nombre es Joan Emma, soy del chat de Vélez y pues a continuación voy a exponer las preguntas orientadoras de la tarea 1. Inicialmente pues explique de qué dependen los ciclos de actividad microbiana y la velocidad de estas actividades. En su respuesta menciona tres recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza. Bueno, tenemos en cuenta que eh, las actividades microbianas pues obviamente están eh, inducidas o se producen gracias a pues nuestra población inicialmente. También lo vamos a ver por la fisiología, dependiendo pues la edad o la etapa que se encuentre pues nuestro microorganismo y también pues las especies presentes. Los tres recursos pues se podemos encontrar el recurso de oxígeno, el recurso de agua y en las condiciones podemos encontrar como humedad, temperatura y pH. Bueno, ¿en qué consiste la comunidad microbiana? Bueno, esto consiste básicamente en la agrupación y la colaboración de dos o más microorganismos que pueden ser hongos, bacterias, entre otros. Estos obviamente están presentes en un ambiente y condiciones predisponentes y pues espacios obviamente que dispongan de alimento. ¿Por qué son diferentes las riquezas y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo? Bueno, ¿por qué son diferentes las riquezas? Bueno, esto varía mucho. Primero, inicialmente, pues en la disponibilidad de recursos que tengan pues estas poblaciones microbianas. Recordemos que sin alimento pues obviamente no va a existir no va a existir esta riqueza. Entonces inicialmente alimento. También pues obviamente estas hábitats microbianos del suelo interactúan de manera benéfica, neutra o perjudicial. Bueno, 4. Sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indique ¿por qué los microorganismos del suelo juegan un papel importante? Bueno, primero vamos a explicar el mapa de ideas. ¿Cómo funciona el aporte de energía? Bueno, tenemos aquí en esta parte un aporte de energía del ecosistema. Esto está dado por materia orgánica. Recordemos que la materia orgánica está dada por N, P, C. Bueno, entonces nitrógeno, fósforo, calcio, azufre y hierro. Esa materia pues se transforma en materia orgánica o lactona. Y pues obviamente esta va a llevar a cabo un proceso la cual pues se alimenta eh, debido a una actividad catabólica por organismos, ¿no? Entonces estos organismos especiales son los quimiorganótrofos. Ellos son los que van a tener esa función de metabólicamente activos para pues obviamente generar esa energía que pues se da gracias a la oxidación de estos compuestos. Entonces pues los ciclos, ¿por qué juega un papel importante? Pues principalmente por los ciclos bioquímicos de los elementos. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente algunos microorganismos cumplen funciones como fijadores, entonces están en ese ciclo o en ese ciclado de bien sea nitrógeno, carbono o hierro, por eso son importantes. Explique el concepto de microambiente empleando el ejemplo de microambiente de oxígeno en la Tierra. Bueno, en el microambiente de oxígeno en la Tierra básicamente tenemos dos microambientes ahí. Tenemos uno que es el microambiente óxico o auxóxico. Pues el óxico básicamente es con presencia de oxígeno. Dice también pues que estos microorganismos es aquel lugar, pues el de microambiente, es aquel lugar pues específico donde un microorganismo puede realizar sin ningún problema sus procesos metabólicos. ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? Bueno, primero porque se da la competencia. Primero porque lo tenemos a veces claro que es por la alimentación de recursos, ¿sí? La velocidad de crecimiento y densidad de la población. Competencia, si tenemos microorganismos, mayor cantidad de microorganismos, pues obviamente ellos van a tender a adquirir más alimento y por ende pues va a haber esa competencia. Y las asociaciones microbianas se pueden ver como en el ciclo del anóxico que los hablamos de carbono, ya que pues un solo grupo de microorganismos no puede realizar esa tarea, entonces necesitan sí o sí de ese apoyo. Explique un dibujo, un esquema propio de composición del suelo con la vegetación teniendo en cuenta los microorganismos. Bueno, aquí básicamente esto, según la literatura nos hablaba que en el horizonte A y en el horizonte B, en el horizonte 0 es donde está nuestra materia vegetal, la primera donde están nuestras plantas, por así llamarlo. Tenemos que en el horizonte A y en el horizonte B es donde más vamos a tener organismos, ya lo vamos a hablar por qué.
Define rizósfera y argumente su importancia, el efecto rizosférico. Bueno, aquí pues es muy importante, ya que pues, la rizósfera básicamente son esos espacios muy cerca hacia las raíces, donde pues obviamente va a haber se van a crear unos microambientes especiales para estos microorganismos. El efecto rizosférico está dado por condiciones edáficas que realizan las raíces y pueden ser como sinergismo, ¿sí? Acuérdense que el sinergismo es cuando pues, hay presencia de un componente grande, pues obviamente va a haber como esa ayuda de esos microorganismos y pues obviamente se van a beneficiar los dos. Comensalismo, mutualismo y pues un antagonismo como el estrés que sufren las plantas que absorben agua y pues obviamente esa agua se las quita a los microorganismos que están en el ambiente. Bueno, ¿qué región del suelo es más activa desde el punto de vista microbiano? ¿Por qué? Bueno, la región según la literatura nos decía que era sobre la horizonte A y su horizonte B. ¿Por qué? Recordemos nuevamente la rizósfera, que en la rizósfera es donde hay más actividad microbiana. Entonces, en la superficie A, en la superficie B es donde más vamos a tener, y más en la A. ¿Qué son las CBCs y cuál es su importancia fundamental? Bueno, las CBCs básicamente son las costras biológicas del suelo. Y pues las superficies expuestas de la roca son espacios de los poros, grietas y fisuras de rocas que están denominadas por las cianobacterias. Su principal función es la meteorización y la formación de suelo, estabilización de suelos de ecosistemas desérticos y determina la infiltración de agua e influye en el ciclo hidrológicos. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en el suelo? Bueno, principalmente tenemos la disponibilidad de agua y la disponibilidad de nutrientes. En la disponibilidad de nutrientes solamente se amplia una gama bastante grande porque acá ya podemos encontrar pH, temperatura, bastantes cosas. ¿Por qué es posible la especiación alelopátrica en el suelo profundo? Bueno, eso se debe a que hay un aislamiento geográfico teniendo un medio acuoso que está presente en un organismo y se genera una nueva especie microbiana. Esto pasa simplemente, lo que pasa es que se aísla ese espacio, ¿sí? Que tiene obviamente microorganismos y no hay un contacto con otros microorganismos en la zona exterior, sino que se mantiene ahí, prevalece ahí y eso nuevamente nos va a generar una nueva especie microbiana. ¿Por qué la diversidad y la abundancia de los microorganismos del suelo juega un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? Bueno, porque los ecosistemas dependen del flujo de señales químicas y transformaciones de nutrientes asimilables, acordémonos del ciclado de algunos elementos. Se transforma y pues obviamente los que transforman esos son los organismos, ¿no? Todo eso dado como una simbiosis. Recordemos que simbiosis es la ayuda entre varios, pues en este caso entre microorganismos, plantas y pues algunos otros factores. Nombre de 5 grupos microbianos de las funciones. Bueno, tenemos bacterias endófitas, cianobacterias, microrrizas, bacterias utilizadoras de fósforo y nitrificantes y nitrificadores de función. Bueno, en las bacterias endófitas pues hemos mejorado el crecimiento y competitividad, la función. En las cianobacterias ciclado de nitrógeno, restauración de terrenos degradados. Microrrizas proporcionan resistencia a las plantas, sequía, enfermedades. Bacterias subutilizadoras del fósforo, pues aún no se ha detectado como tal la ciencia cierta la importancia del ecosistema de estas bacterias, y las nitrificantes pues obviamente son las que fijan el nitrógeno atmosférico. Nombre 3 factores claves que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana del suelo. Pues tenemos la topografía, en el suelo encontramos el pH, la humedad, entre otros, y el macroclima. ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de la biomasa microbiana? Bueno, tenemos vegetación dominante, que es el primero, y el uso de tierra, obviamente. Recordemos que la biomasa microbiana está más predispuesta, pues donde tenemos estas zonas donde están muy conservadas o preservadas, no han sido modificadas por el ser humano. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes de los ecosistemas pobres? Argumente su respuesta. Bueno, el principal fuente por así llamarlo, de reservorio de nutrientes son las hojas de estos árboles que tienen un ciclo como tal, y esas hojas caen y esas bacterias lo que van a hacer, esos microorganismos van a hacer hacer ese ciclado de esos nutrientes y se los van a entregar a las plantas, y pues así va a haber un constante flujo. ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana provee un estimado de la productividad en el ecosistema restaurado? Bueno, debido a que la proporción de la biomasa microbiana del suelo puede ser un indicador directo de la disponibilidad de nutrientes orgánicos totales. Y como último tenemos que se puede, de las prácticas